Me llamó egoísta mi propia hermana. Durante 15 años. El mantra de la familia había sido, la familia se ayuda. Una frase que solo recordaban cuando necesitaban una canguro gratis o una cartera abierta. Pero cuando la mano del marido de mi hermana cruzó mi cara en el rellano de su piso en Madrid por haber dicho, no, por fin. Ella simplemente se quedó allí. Inmóvil. Mi madre susurró que tenía que aprender a ser una mejor hermana. Salí de esa casa con la mejilla hinchada. Una promesa silenciosa en el pecho y la primera chispa de un plan elaborado con precisión quirúrgica. Mi nombre es Raquel Mendoza. En mi vida profesional. Ese nombre pesa. Significa orden. Control. Seguridad. Es el nombre que firma al pie de informes sobre fortalezas digitales impenetrables que protegen miles de millones de euros del dinero de otras personas. Como ingeniera jefe de seguridad de redes en una de las mayores fintech de Madrid. Vivo en un mundo de lógica. Código binario y amenazas que se pueden identificar. Aislar y neutralizar. Si hay una vulnerabilidad, la encuentro. Si hay una debilidad, la parcheo. Mi vida de 9 a 7. 5 días a la semana. Es un testimonio del poder del control. Tengo 36 años. Soy exitosa. Respetada y no respondo ante nadie. Luego vuelvo a casa. Mi hogar es un apartamento de 2 dormitorios en un barrio tranquilo y arbolado de Chamberí. Un lugar que elegí precisamente por su paz. Es mi santuario. Las paredes son de un gris sereno. Los muebles son minimalistas y modernos. Y no hay un solo objeto que no tenga propósito o me traiga una alegría tranquila. Durante años. Protegí ferozmente ese espacio. Era el único lugar en la tierra donde el caos de mi familia no podía alcanzarme. El segundo dormitorio era una habitación de invitados con una cama perfectamente hecha y cajones vacíos esperando a una amiga que viniera de visita. Era una habitación de posibilidades. Ahora es un almacén de zapatillas pequeñas. Castillos de Lego a medio construir y una colección rotativa de peluches con ojos perdidos. Huele permanentemente a zumo de uva y infancia. La posibilidad que una vez tuvo ha sido reemplazada por una certeza pesada y asfixiante. Ya no es una habitación de invitados. Es una guardería gratuita a demanda. Todo gira en torno a mi hermana Elena. De 39 años. 3 años mayor que yo. Se mueve por la vida como una tormenta. Dejando un rastro de destrucción y esperando que otros limpien. Su encanto es un arma que despliega con precisión maestra. Puede hacerte sentir la persona más importante del mundo justo antes de pedirte que sacrifiques un pedazo de tu propia vida. Su existencia es una colección de malas decisiones que se niega a asumir. Una serie de relaciones fallidas y trabajos que siempre eran culpa de otro. Dejé de contar los hombres. Los pisos y los esquemas dudosos para hacerse rica hace años. Las únicas constantes en su torbellino son sus 2 hijos. Samuel y Lucía. Y yo. Yo soy la roca bajo sus arenas movedizas. El contacto de emergencia. El respaldo financiero. La madre por defecto. Empezó sutilmente. Como siempre empiezan estas cosas. Raquel. ¿Podrías cuidarles 1 hora? La entrevista se alargó. 1 hora se convirtió en una tarde. Una tarde en un fin de semana. Solo hasta que me estabilice. Decía con esa voz cargada de vulnerabilidad fingida. Eres mi salvavidas. No sé qué haría sin ti. Sabía exactamente qué haría sin mí, enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y eso simplemente no era una opción.
Las llamadas y mensajes tienen un ritmo familiar y terrible. Nunca llegan cuando estoy libre. Llegan a las 7 de la mañana de un sábado cuando estoy a punto de salir a correr. Mi única hora egoísta de la semana. Llegan a las 6 de la tarde de un martes. Justo cuando cierro sesión después de 12 horas depurando una vulnerabilidad crítica en el servidor. No hay discusión. No hay negociación. Es una declaración. Oye. Dejo a los niños en 20 minutos. El nuevo me lleva a cenar. ¿Te quiero? Y luego su teléfono se apaga. La decisión está tomada. Mi consentimiento es irrelevante. Luego está Ramón. Mi padrastro. Mi padre murió cuando yo era adolescente. Mi madre. Una mujer que teme más el silencio que el conflicto. Se casó con Ramón un año después. Era exmilitar. Un hombre que veía el mundo en blanco y negro. Órdenes dadas y órdenes cumplidas. Ahora. Años en un retiro forzoso. Su desempleo había convertido su disciplina en una rabia impredecible y latente. No camina. Pisa fuerte. Cada pisada es un pequeño terremoto que anuncia su descontento con el mundo. No habla. Ladre. Su voz es un instrumento de crítica y queja. Su presencia absorbe el aire de la habitación. Lo he visto golpear una pared por unas llaves perdidas. El yeso se desmoronaba como tiza. Lo he oído arremeter contra mi madre con una perorata venenosa y tranquila porque el pollo. En su opinión experta. Estaba un minuto sobrecocinado. Nunca le pone la mano encima. No donde alguien pueda verlo. Su violencia está en su voz. En la tensión que se instala en los hombros de todos cuando entra. En cómo mi madre se encoge cuando una puerta se cierra de golpe. Él ve mi independencia no como un éxito que celebrar, sino como un insulto personal. Mi carrera. Mi apartamento. Mi estado de soltera sin hijos. Todo es un juicio a la vida que él ha construido, una vida de fracaso y resentimiento. Para él. Yo no soy una persona. Soy un recurso. Una utilidad para la familia y una desobediente. En todo ese dinero que ganas. Gruñó una vez gesticulando alrededor de mi salón durante una cena familiar forzada. ¿Qué sentido tiene si no lo usas para la familia? ¿Egoísta? Toda esta generación es egoísta. No veía las jornadas de 16 horas. Las vacaciones perdidas. Los sacrificios que había hecho para construir esta vida. Solo veía a una hija que no cumplía su función designada. Mi función. Según ellos. Era ser el amortiguador de la familia. Elena crea el caos. Ramón proporciona la intimidación. Y el papel de mi madre es ser la pacificadora. Suavizando las cosas con lugares comunes cansados. No lo dice en serio. Raquel. Ya sabes cómo se pone. Oh, Elena solo está pasando un mal momento. La familia tiene que permanecer unida. Eran los arquitectos de una prisión hecha de culpa y obligación. Y durante 15 años. Yo había sido su reclusa más obediente. Pagaba la compra que olvidaban. Cubría los copagos de las visitas médicas que Elena no podía permitirse y reorganizaba toda mi vida semana tras semana para acomodar sus caprichos. Era la hermana fiable. La buena hija. Era la solución. Y en todo ese tiempo. Nunca se me ocurrió que el problema no era la irresponsabilidad de mi hermana ni el temperamento de mi padrastro. El problema era mi silencio. El problema era mi, sí, incondicional e interminable.
El final del tercer matrimonio de Elena llegó no con un estruendo, sino con un mensaje de texto. Era martes por la noche. Cerca de la medianoche. Se acabó. Mateo se fue. No puedo hacer esto sola. Te necesito. 2 horas después. Estaba en mi puerta. Con el rostro como una máscara de desesperación teatral. El rímel corriendo por sus mejillas como pintura de guerra. Detrás de ella. Medio dormidos y abrazando ositos gastados. Estaban mi sobrino y mi sobrina. Samuel. Entonces de 8 años. Miraba el suelo. Sus hombros ya cargando el peso de la inestabilidad de su madre. Lucía. Una pequeña de 6 años con los ojos solemnes de su padre. Simplemente me miraba. Con el pulgar firmemente en la boca. Solo unas semanas. Raquel. Susurró Elena. Su voz una cosa frágil y practicada. Lo juro. Solo hasta que encuentre un sitio nuevo y ponga la cabeza en orden. No tengo a dónde ir. Era el mantra familiar. El lema no oficial de las mujeres Mendoza. Solo hasta, era la frase que precedía a 100 préstamos que nunca se devolvían. 1000 favores que nunca se devolvían. Era un cheque en blanco escrito sobre mi vida. Y como siempre, se esperaba que yo lo cobrara. Miré hacia abajo a las 2 caritas desconcertadas. Ellos no habían pedido esto. Eran daños colaterales inocentes en la demolición interminable de la vida de su madre. Decir no a Elena era una cosa. Decir no a ellos era imposible. Así que dije sí. Por supuesto. Las palabras sabían a ceniza. Pasa. Las primeras semanas fueron un borrón de logística. Compré cepillos de dientes nuevos. Pijamas con personajes y una montaña de cereales que nunca comería. Vacié la habitación de invitados. Mi prístina habitación de posibilidades. Y la llené con literas de IKEA que monté yo sola un sábado frustrante. Aprendí sus horarios escolares. Los nombres de sus profesores. La inexplicable aversión de Lucía a las judías verdes y la obsesión silenciosa de Samuel con los documentales de criaturas del fondo marino. Me dije a mí misma que era un ejercicio de gestión de proyectos. Un sistema temporal que estaba implementando. Un problema por resolver. Luego unas semanas se convirtieron en un mes. Las actualizaciones de Elena eran esporádicas y vagas. Buscar piso es una pesadilla. No tienes idea. Un mes se convirtió en 2. Encontré un trabajo nuevo. Solo a tiempo parcial por ahora. El dinero está justo. Más tarde descubriría que el nuevo trabajo era atender la caja en un estudio de yoga 3 días a la semana. Al tercer mes intenté poner un límite. Elena. Necesitamos hablar de un plazo. Dije por teléfono. Mi voz más tímida de lo que quería. El suspiro al otro lado fue una obra maestra de indignación herida. Dios. Raquel. ¿Estás intentando echarnos? Los niños por fin se sienten estables. Eres la única estabilidad que tienen ahora. ¿Quieres quitársela? La trampa se cerró. Me había convertido en la villana de una historia que ella había escrito. Insistir sería cruel. Exigir que asumiera la responsabilidad de sus propios hijos sería egoísta. Así que me callé. Y en mi silencio. Lo temporal se volvió permanente. Mi vida. Una vez modelo de eficiencia disciplinada. Se desintegró. Mis carreras de las 6 de la mañana fueron reemplazadas por una frenética preparación de 2 desayunos diferentes.
2 almuerzos y mediar una pelea por una carta de Pokémon perdida. El tranquilo trayecto donde escuchaba podcast técnicos era ahora una carrera estresante para llevarlos al colegio antes de la última campana. Seguida de una loca carrera por la ciudad hasta mi oficina. Llegaba tarde y alterada. El trabajo se convirtió en un lugar de ansiedad creciente. Era la ingeniera líder en un proyecto para renovar todo el algoritmo de detección de fraude de la empresa. Una oportunidad que definía mi carrera. Requiere noches tardías, concentración intensa y ocasionales viajes a nuestros centros de datos. Tuve que rechazar. ¿Todo bien, Raquel?, me preguntó mi jefe Miguel, con expresión de preocupación y decepción. Has parecido distraída últimamente. Solo cosas de familia. Miguel. Es temporal. ¿Mentí? La palabra ahora se sentía como un objeto extraño en mi boca. Él asintió. Pero vi la oportunidad siendo reasignada mentalmente a alguien cuya vida no era un caos. La fortaleza que había construido alrededor de mi carrera estaba siendo violada. No por un hacker, sino por las demandas mundanas e implacables de las responsabilidades abandonadas de mi hermana. Mi vida personal desapareció por completo. Los amigos que me escribían para Happy Hours espontáneos dejaron de preguntar porque sabían que la respuesta sería un arrepentido, no puedo. Tengo a los niños. El hombre con el que salía. Marcos. Un arquitecto con sonrisa amable y verdadero interés en mi trabajo. Se desvaneció después de la tercera cancelación de cita de último minuto porque Elena tenía una emergencia de yoga. Ni siquiera podía enfadarme con él. ¿Qué le ofrecía? Una vida de incertidumbre perpetua. Una familia prefabricada que no había elegido y un futuro permanentemente en pausa. Era mercancía dañada. El drenaje financiero era una hemorragia lenta y constante. Elena ocasionalmente me enviaba 50 euros por Bizum con una nota como, para los monstruillos. No cubría ni de lejos la factura semanal de la compra que se había triplicado. Los zapatos nuevos que Samuel necesitaba cada 4 meses. El copago de la infección de oído de Lucía. El coste de la actividad extraescolar que tenía que organizar para poder fingir trabajar un día completo. Mis ahorros. El dinero que había reservado para la entrada de una casa. Ahora se gastaban en nuggets de pollo con forma de dinosaurio y paracetamol infantil. Pasó un año. Luego 18 meses. La habitación de invitados era ahora simplemente la habitación de los niños. Mi apartamento ya no era mío. Era un espacio que gestionaba. Elena tenía ahora un piso nuevo. Un pequeño estudio compartido con un nuevo novio. Pero cada vez que sacaba el tema de que los niños volvieran con ella. Las excusas estaban listas. Es demasiado pequeño. Raquel. No hay espacio aquí. Él no está listo para ser padrastro. Hay que ir despacio. Están tan felices contigo. Te ven como una segunda madre. ¿Por qué querrías alterar eso? La verdad es que estaban felices. Samuel iba bien en el colegio y Lucía por fin había hecho una mejor amiga. Los llevaba al Zoo de Madrid. Ayudaba a Samuel a construir un modelo sorprendentemente preciso del Titanic y enseñé a Lucía a montar en bici sin ruedines. Había momentos de alegría genuina. De risas que se sentían reales. Los quería. Esa era la parte más dolorosa de la trampa. Mi cariño por ellos era el candado de mi propia jaula. Pero el coste se volvía insoportable. Estaba perpetuamente exhausta. Funcionando con una mezcla de cafeína y resentimiento. Una noche. Después de finalmente acostar a los niños.
Estaba revisando un esquema de seguridad complejo para el trabajo. Mis ojos ardían. Las líneas de código se difuminaban. Apoyé la cabeza en las manos. El silencio del apartamento presionándome. Esto no era vida. Era un estado de emergencia a largo plazo. Había sacrificado mis ambiciones profesionales. Mis relaciones. Mi seguridad financiera y mi propia paz mental para permitir la adolescencia perpetua de mi hermana. Para ser la buena hermana. Miré el calendario en la pared. Habían pasado 22 meses. Casi 2 años. Solo unas semanas, había sido la mentira más profunda de mi vida. No porque ella la hubiera dicho, sino porque yo me había permitido creerla. Había estado esperando que ella me devolviera mi vida cuando la verdad era que nunca había tenido intención de hacerlo. Yo era la solución a su problema. Y mientras siguiera resolviéndolo, ella nunca tendría que encontrar una propia. La realización roedora se asentó profundamente en mis huesos. Nadie iba a venir a rescatarme. La única persona que podía acabar con esto era yo. El punto de ruptura llegó. Como siempre. Con una llamada de Elena. Sonaba inquietantemente alegre. Un tono alto y burbujeante que usualmente precedía una demanda irrazonable. Estaba en la cocina raspando palitos de pescado quemados de una bandeja mientras simultáneamente preguntaba a Samuel las tablas de multiplicar. Raquel. No te vas a creer la noticia. Gorjeó sin siquiera un hola. ¿Estás sentada? Deberías sentarte. No me senté. Me apoyé en la encimera. ¿Qué pasa? ¿Elena? Vamos a tener un bebé. Chilló. Podía oír la risa tenue de un hombre de fondo. El nuevo novio. Carlos. Un camarero con el que llevaba saliendo solo 4 meses. ¿Puedes creerlo? Voy a ser mamá otra vez. Un dread frío. Pesado y familiar. Se instaló en mi estómago. La frase colgaba en el aire entre nosotras. Un monumento a su espectacular falta de autoconocimiento. Voy a ser mamá otra vez. Ella no era mamá ahora. Una madre no externaliza a sus hijos durante 2 años. Yo era quien sabía que Lucía tenía terror a las tormentas y que el libro favorito de Samuel era una copia manoseada de Hachette. Yo era quien se había quedado toda la noche con él cuando tuvo gastroenteritis. Sosteniendo un paño fresco en su frente. Yo era quien desempeñaba las funciones de madre sin el título. El crédito ni la elección. Felicidades. Dije. Mi voz plana. Ella o no lo notó o no le importó. Gracias. Estamos tan emocionados. Carlos va a ser un padre increíble. Lo que me lleva a algo de lo que quería hablarte. Aquí venía el giro. Con el bebé en camino. Las cosas van a estar un poco locas. Ya sabes. El piso es pequeño y los recién nacidos dan mucho trabajo. Así que pensábamos que lo mejor para Samuel y Lucía sería que se quedaran contigo un poco más. Por estabilidad. Cerré los ojos. El olor a pan rallado quemado llenaba mis fosas nasales. ¿Cuánto más? ¿Elena? Oh. No sé. Dijo. Quizás solo otro año hasta que el bebé duerma toda la noche y podamos buscar un sitio más grande. Sería una ayuda enorme. Eres su roca. Raquel. Lo sabes. Un año más. 365 días más. 52 semanas más de planes cancelados. Plazos perdidos. Una vida vivida enteramente según los términos de otro.
Otro año de mi carrera escapándose entre los dedos. De mis ahorros disminuyendo. Del fantasma de mi propio futuro desvaneciéndose más en el fondo. Algo dentro de mí. Una viga de acero que había estado doblándose lentamente bajo presión inmensa durante 2 años. Finalmente se rompió. No. La palabra fue tranquila. Pero sonó como un cañonazo en el pequeño espacio de mi cocina. El silencio se extendió al otro lado de la línea. ¿Qué? Dijo finalmente Elena. Su voz despojada de su alegría fabricada. No. ¿Elena? Repetí. Y esta vez. Mi voz era más fuerte. No puedo. No lo haré. Son tus hijos. Han pasado 2 años. Es hora de que los recuperes. No puedes hablar en serio. Balbuceó. Su tono cambiando instantáneamente a indignación. Después de todo lo que estoy pasando. Estoy embarazada. Por Dios. ¿Tienes idea de lo egoísta que estás siendo? Lo tienes tú. Respondí. La ira que había reprimido durante una década finalmente burbujeando a la superficie. ¿Tienes idea de lo que esto le ha hecho a mi vida? ¿A mi trabajo? ¿Tienes idea de cómo es? No. No la tienes. ¿Por qué no has estado aquí? Mi respuesta es no. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae. Tardó menos de 1 hora en comenzar el desastre. Mi madre llamó. Su voz temblaba con pánico fabricado. Raquel. ¿Qué has hecho? Elena está histérica. Tienes que venir ahora mismo. Tenemos que hablar de esto como familia. Sabía que era una trampa. Una emboscada. Pero también sabía que era necesario. Esto no podía ser una pelea por teléfono. Tenía que ser la batalla final cara a cara. Organicé que mi vecina, una jubilada amable, cuidara a los niños unas horas y conduje los 20 minutos hasta la casa donde crecí. En el momento en que entré, la atmósfera estaba cargada de juicio. Mi madre estaba retorciéndose las manos junto a la entrada. Elena estaba desplomada en el sofá, secándose los ojos secos con un pañuelo. Y Ramón, mi padrastro, estaba de pie junto a la chimenea, brazos cruzados sobre su pecho ancho, rostro como un nubarrón de indignación justa. Era el ejecutor de la familia y yo acababa de romper su regla más sagrada. Así que, retumbó la voz de Ramón, haciéndome encogerme. Ahora te crees demasiado buena para ayudar a tu propia familia. No se trata de ser demasiado buena, dije, manteniendo la voz nivelada. Se trata de mi vida. Le he dado 2 años. No puedo dar más. ¿Una vida? Se burló, dando un paso adelante. ¿Qué vida? No tienes marido. No tienes hijos propios. Tienes un trabajo elegante y un apartamento vacío. Tu hermana te necesita. Esta familia te necesita. Para eso tienes una vida. Para estar ahí para tu propia sangre. Ramón. Por favor. Susurró mi madre. Un gesto inútil de paz. No. Estoy harto de su actitud. Rugió, señalándome con un dedo grueso. Entra aquí con su ropa cara. Mirándonos por encima del hombro. Te pedimos una cosa. Una maldita cosa. Después de todo lo que hemos hecho por ti.
Todo lo que habéis hecho por mí. Interrumpí. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Qué habéis hecho por mí? ¿Ramón? Además de criticar mis elecciones y beber la cerveza que compro. Elena jadeó dramáticamente desde el sofá. ¿Cómo puedes decir eso? Ignoré. Mis ojos fijos en Ramón. Elena necesita ser madre de sus propios hijos. Ese es el principio y el fin de esta conversación. Me giré para irme. Había dicho lo que tenía que decir. No había nada más que discutir. No te vas a marchar de mí. Gruñó. Se movió más rápido de lo que pensaba que podía. Agarrándome del brazo y girándome para enfrentarlo. Su cara estaba a centímetros de la mía. Su aliento caliente oliendo a café rancio. Eres una egoísta. Desagradecida, harás lo que se te diga. Ayudarás a tu hermana. Lo miré directamente a los ojos. Mi miedo eclipsado por una calma glacial repentina. No. Dije de nuevo. La palabra fue clara. Definitivo. El golpe fue ensordecedor. Su palma abierta conectó con mi mejilla. Girando mi cabeza hacia un lado. Un dolor agudo y ardiente explotó en mi cara y mi oído empezó a pitar. Un zumbido eléctrico agudo. La habitación se quedó en silencio. La conmoción fue una cosa física. Una ola de agua helada que me bañó. Extinguiendo los últimos rescoldos de mi ira y dejando atrás algo frío y duro. Lentamente giré la cabeza de vuelta. Mi mejilla palpitando con un calor venenoso. Miré más allá de Ramón. Más allá de mi madre. Cuya mano cubría su boca en una pantomima inútil de horror. Miré directamente a mi hermana. Elena seguía en el sofá. No se había movido. Me miraba y no había conmoción en sus ojos. No había simpatía. Solo había una evaluación fría y calculadora. Estaba observando para ver si el ataque había funcionado. Si la violencia había tenido éxito en romper mi voluntad. En ese momento, la vi por lo que realmente era. No solo irresponsable, sino parasitaria y cruel. Dispuesta a quedarse parada y verme agredida por su propia conveniencia. Entonces mi madre dio un paso tambaleante hacia adelante. No miró la huella roja de mano que sabía que estaba floreciendo en mi cara. No miró a su marido, que aún respiraba pesadamente como un toro después de una carga. Miró al suelo y susurró. Las palabras deslizándose en el silencio que pitaba, deberías aprender a ser una mejor hermana. Eso fue todo. Ese fue el final. El golpe físico fue una conmoción. Pero esas palabras fueron la ejecución. Cortaron el último hilo de obligación. El cordón final y deshilachado del deber familiar que me había atado a ellos toda mi vida. No dije ni una palabra más. Les di la espalda a todos, al hombre que me había golpeado. A la hermana que había mirado. Y a la madre que me había condenado por ello. Salí por la puerta principal. Cerrándola suavemente detrás de mí. El aire frío de la tarde golpeó mi mejilla ardiente. El dolor era real. Una fuerza clarificadora y anclada. No era una familia. Era un culto. Y acababa de ser excomulgada. Mientras caminaba hacia mi coche. El pitido en mis oídos disminuyó. Reemplazado por el zumbido tranquilo y metódico de un plan que comenzaba a formarse. Me habían mostrado quiénes eran. Ahora yo les mostraría quién era yo. El trayecto a casa fue un estudio en silencio.
El palpitar en mi mejilla era un conteo metronómico rítmico que marcaba los segundos de mi nueva vida. Era un ancla física. Una prueba dolorosa e innegable de que el mundo había girado sobre su eje. No lloré. No enfurecí. La tormenta emocional había pasado sobre mí. A su paso, me había limpiado por completo, dejando atrás una base de claridad pura y sin adulterar. El código de mi vida había sido corrompido por un actor externo malicioso. Ahora era hora de ejecutar un diagnóstico. Aislar el virus y escribir un parche. Uno permanente. Recogí a los niños de mi vecina, agradeciéndole con un calor que se sentía distante, como si viniera de otra persona. Samuel y Lucía estaban somnolientos, contentos, inconscientes de que se había declarado una guerra en su nombre. Los acosté en sus literas. Su respiración suave el único sonido en el apartamento. Por un momento, los observé. Mi corazón doliendo no de resentimiento, sino de una resolución protectora feroz. Ellos no eran la causa de esto. Eran el objetivo. Protegerlos significaba desmantelar el sistema que les fallaba tan profundamente. Una vez dormidos, fui al salón. No encendí las luces. El resplandor de mi portátil fue suficiente. Mi primer acto fue rápido y quirúrgico. Abrí mi teléfono y saqué el contacto de mi madre. Mantuve el pulgar sobre el botón de bloquear. No hubo vacilación. Bloqueado. Hice lo mismo con Elena y con Ramón. Fue una amputación digital. Creé nuevos filtros en mi cuenta de correo, dirigiendo cualquier mensaje de sus direcciones conocidas directamente a una carpeta etiquetada, archivo. Luego comenzó el trabajo real. Durante los siguientes días, me convertí en una arqueóloga digital, excavando las ruinas de mi propia vida. Mi apartamento ya no era un hogar. Era un centro de mando. Mi vida profesional me había entrenado para esto. Construía sistemas para contener el caos. Creaba orden a partir de la entropía. Era metódica, implacable y desapegada. Creé una carpeta maestra en mi disco duro encriptado, Proyecto Liberación. Dentro, construí una estructura meticulosa. La primera subcarpeta era comunicaciones. Durante horas que se convertían en días, repasé 22 meses de mensajes de texto. Era una letanía desgarradora de mi propia complacencia. Capturas de pantalla de cada uno. Cada responsabilidad abandonada. Cada demanda de último minuto. Cada explotación casual de mi tiempo y energía. Las guardé con nombres de archivos secuenciales con marca de tiempo. Luego creé una carpeta llamada Finanzas. Abrí una nueva hoja de cálculo. Durante años había rastreado obsesivamente mis finanzas. Un hábito que ahora resultaba invaluable. Revisé 2 años de extractos de tarjeta, registros bancarios y transacciones de Bizum. Las cifras eran asombrosas. Más de 42.000 euros. Un grito silencioso se construyó en mi pecho. Pero lo empujé hacia abajo. Esto no era sobre emoción. Era sobre datos. La carpeta final era logística. Reconstruí las últimas 100 semanas de mi vida. Documenté cada recogida del colegio. Cada reunión de padres a la que asistí en lugar de Elena. Cada día de enfermedad que tuve que tomar del trabajo. Después de 4 días de este trabajo monástico y obsesivo, tenía mi archivo. Era una historia fría, dura y basada en datos de explotación.
Pero no sabía qué significaba en el mundo real. Era ingeniera de redes. No abogada. Necesitaba una traductora. Llamé a Clara Vargas. Habíamos sido compañeras de piso en la universidad en la Complutense. Mientras yo me había sumergido en ciencias de la computación. Ella había ido a derecho. Ahora era socia en un pequeño pero agresivo despacho de derecho de familia en el centro. Era aguda. Pragmática y no tenía tolerancia cero para tonterías. Nos reunimos al día siguiente en una cafetería tranquila. No lloré ni me desahogué. Simplemente abrí la carpeta del proyecto Liberación y la guié a través de ella. Hoja por hoja. Captura por captura. Le conté sobre el embarazo de Elena. La exigencia de otro año y finalmente lo que había pasado en casa de mi madre. Le mostré una foto del moretón feo morado y amarillo en mi mejilla. Clara escuchó sin interrumpir. Sus ojos escaneando los datos. Su expresión volviéndose progresivamente más grave. No ofreció condolencias. No me dijo que había sido una buena hermana. Cuando terminé, tomó un largo sorbo de café y me miró. Su mirada aguda y analítica. Vale. Dijo. Su tono todo negocio. La bofetada es agresión. Podrías presentar una denuncia contra Ramón. Conseguir una orden de alejamiento. Sería un lío. Pero la foto ayuda. Sin embargo, por lo que me cuentas, él no es el objetivo principal. Es solo el músculo. El catalizador. El objetivo principal es el sistema. Corregí. Una sonrisa pequeña y apreciativa tocó sus labios. Exacto. El problema central aquí no es el drama familiar. Es el bienestar de los niños. Lo que tienes aquí, dijo señalando mi portátil, es un registro fenomenal de abdicación parental. Pero es todo del pasado. Para hacer un caso real. Para protegerte a ti y proteger a esos niños. Necesitamos establecer un patrón de comportamiento actual claro e innegable. Necesitamos mostrar que no es solo una madre abrumada, sino una que está activamente y conscientemente descuidando sus deberes. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajando ligeramente. Escúchame con atención. Raquel. Tu familia va a contraatacar. Elena va a empujar y va a usar a los niños como palanca porque son el único poder que tiene sobre ti. Intentará forzarte la mano. Déjala. Y cuando lo haga, documenta todo. Si deja a los niños en tu puerta, no solo me escribas. Grábalo. Anota la hora. Anota su estado. Si hace amenazas o acusaciones, guarda los audios. Necesitamos mostrarle a un juez o a los servicios sociales que esto no es solo una disputa entre hermanas. Necesitamos mostrar que es un acto voluntario y repetido de abandono de menores. Sus palabras solidificaron mi resolución. Me había dado a mis datos crudos un marco legal. Un propósito. Ya no era solo un archivo de mi sufrimiento. Era un arsenal. Construye el expediente. Raquel. Dijo Clara mientras recogíamos. Sé meticulosa. Sé paciente. Espera a que ella haga el siguiente movimiento. Lo hará. La gente como tu hermana siempre lo hace. Pasó una semana. El silencio era absoluto. Mis muros digitales se mantuvieron. Ningún email se coló por los filtros. Ninguna llamada evadió los bloqueos.
La tentativa de brecha llegó un sábado por la mañana. Estaba en mi mesa de la cocina tomando café y revisando un protocolo complejo de intercambio de claves de encriptación para el trabajo cuando una alerta de movimiento sonó en mi teléfono. Toqué la notificación. La transmisión en vivo llenó mi pantalla. Era Elena. Vestida para una cita de brunch. No para dejar a sus hijos. Con un vestido floral y sandalias a pesar del frío de otoño. Arrastraba a Samuel y Lucía detrás de ella. Cada niño llevaba una mochila endeble. Su rostro era una máscara de determinación sombría. Silencié el audio de mi teléfono. Pero podía imaginar sus palabras mientras golpeaba mi puerta. El sonido resonando sordamente a través del apartamento. Raquel. Sé que estás ahí. Abre esta puerta. Los golpes se volvieron más frenéticos. Samuel y Lucía estaban detrás de ella. Pareciendo perdidos y pequeños. Lucía abrazaba su conejo de peluche. Sus ojos muy abiertos por la confusión. Samuel simplemente miraba la moqueta del pasillo. Había visto esta película antes. Esto es ridículo. Raquel. No les hagas esto a los niños. Quieren verte. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Un pájaro frenético atrapado en una jaula que yo misma había construido. Cada instinto. Cada fibra de mi ser. Condicionado por 15 años de capitulación. Gritaba que abriera la puerta. Que suavizara las cosas. Que tomara a los niños y acabara con su confusión. Pero miré la transmisión en vivo en mi teléfono y vi el rostro de Clara en mi mente. Espera a que haga el siguiente movimiento. Documenta. La parte fría y lógica de mi cerebro. La que construía firewalls y neutralizaba amenazas. Tomó el control. Esto no era una disputa familiar. Era un intento de infiltración hostil. Contuve la respiración e hice nada. Después de unos minutos más de golpes furiosos y gritos ahogados. Los hombros de Elena se hundieron. Se giró hacia los niños. Desactivé el silencio justo a tiempo para oírla decir con una voz que goteaba veneno azucarado. Vale. Cariños. La tía Raquel está siendo un poco mala ahora. Pero abrirá la puerta pronto. Solo esperad aquí por ella. Mamá tiene una cita muy importante a la que no puede llegar tarde. Os quiero. Ni siquiera los miró mientras besaba las coronillas de sus cabezas. Se giró. Sacó su teléfono y caminó con brío hacia los ascensores sin mirar atrás. Los había dejado. Realmente los había dejado. Samuel y Lucía se quedaron solos en el pasillo vacío. Samuel se sentó contra la pared, abrazando sus rodillas contra el pecho. Lucía caminó hasta mi puerta y llamó suavemente. Un golpecito tentativo de sus nudillos. Tía Raquel. Susurró. Su voz un hilo frágil. ¿Estás ahí? Ese susurro fue lo más difícil que he tenido que soportar en mi vida. Fue un golpe físico. Un fragmento de vidrio en mi alma. Apreté los ojos. Mis nudillos blancos mientras agarraba el teléfono. Estaba protegiéndolos. Esto era por ellos. Este dolor era una parte necesaria de la cura. Tenía que creerlo. Guardé el archivo de vídeo, etiquetándolo como Evento 01 Abandono. El resto siguió como un reloj suizo. La trabajadora social de servicios sociales llegó. Revisó el expediente. Vio el vídeo. Escuchó la grabación de Lucía hablando del monstruo que grita, de Ramón. El padre biológico. Mateo Torres.
Apareció en mi puerta una semana después. Destrozado y furioso. Había estado enviando la pensión alimenticia religiosamente a la dirección falsa que Elena declaraba. La vista en el juzgado de familia de Madrid fue el clímax. Clara presentó hoja por hoja. Captura por captura. Euro por euro. Ramón explotó en la sala. Gritando. Golpeando la mesa. La jueza lo vio todo. Custodia completa para Mateo. Visitas supervisadas para Elena. Prohibición total de contacto con Ramón. Investigación abierta por fraude en pensión alimenticia y posible estafa a la administración. El nuevo bebé de Elena nacería bajo vigilancia de servicios sociales. Salí del juzgado sin mirar atrás. La familia que me había llamado egoísta durante 15 años ya no existía para mí. Conduje hacia el norte. Sin destino fijo. Hasta llegar a una playa desierta de la costa cantábrica en pleno otoño. El aparcamiento estaba casi vacío. Aparqué. Apagué el motor. El silencio que entró fue diferente, vasto. Elemental. Bajo el rugido lejano del océano. El aire frío me mordió las mejillas y me sentí despierta por primera vez en años. Caminé hasta la orilla donde las olas silbaban y espumaban al romper. Observé el movimiento incesante. El ir y venir. Durante 2 años mi vida había sido una marea. Constantemente arrastrada por la gravedad de las necesidades de mi familia. Ahora la marea era mía. Saqué el móvil del bolsillo. ¿Pesaba? Detrás de la pantalla negra estaban los mensajes. Las hojas de cálculo. El vídeo. La grabación. Toda la arquitectura digital de mi liberación. No lo tiré al mar. Eso habría sido demasiado teatral. Sostuve el botón de encendido. La pantalla se iluminó con la opción de apagar. Toqué. La pantalla se volvió negra. Lo metí de nuevo en el bolsillo. El silencio fue más completo. Más absoluto. Ningún pitido. Ninguna alerta. Ningún ataque entrante. El firewall ya no era necesario porque la red hostil había sido desmantelada. Miré el horizonte donde el cielo gris se fundía con el agua gris. Mi futuro se parecía a eso, un vasto espacio indefinido. No había hombre esperándome. No había ascenso que perseguir en el trabajo. No había niños que recoger del colegio. No había nada. Y por primera vez, la palabra, nada, no se sentía como un vacío. Se sentía como potencial. Se sentía como libertad. La segunda habitación de mi apartamento ya no era una guardería. Volvía a ser habitación de invitados. O tal vez despacho. O biblioteca. Podía ser cualquier cosa. Yo podía ser cualquier cosa. La ansiedad constante de bajo nivel que había sido mi compañera toda la vida había desaparecido. Esperé a oírla. A sentir su vibración familiar en el fondo de mi mente. Pero solo había el sonido del viento. Mis hombros. Que no sabía que estaban permanentemente encorvados en defensa. Empezaron a relajarse. El nudo de tensión en el estómago. El que llevaba 15 años allí. Empezó a disolverse. Había pasado mi vida construyendo muros para proteger datos. Sistemas. El dinero de otros. Pero la fortaleza más importante que había construido fue la que levanté en aquella sala de juzgados. Hecha de hechos y pruebas. Me había protegido. Había protegido a Samuel y a Lucía. Y había sido impenetrable. Cerré los ojos.
Levanté la cara al viento frío y salado. Respiré hondo. Un suspiro tembloroso que llenó completamente mis pulmones. El aire sabía a sal y a libertad. El pasado era un expediente cerrado. Archivado y bloqueado. El futuro era un horizonte abierto. Solo existía este momento en esta playa vacía con el sonido de las olas lavando el mundo entero. Una sola verdad profunda e innegable surgió del centro silencioso de mi ser. Clara y sólida como la arena bajo mis pies. Nadie volvería a golpearme jamás.